Antes de que empiece el video, quería decirles que habrá una rifa de Mortal Kombat 11 Ultimate para PC para cuando llegue a 1000 suscriptores. Sé que estoy lejos de la meta, pero esa es la condición. Así que todos dejen su like y suscríbanse para esta próxima rifa. En los rincones más antiguos del multiverso, mucho antes de que los mortales escucharan hablar del Ultra Instinto, existía un secreto guardado solo entre los ángeles y el propio Zenosama. Whis, el guía y maestro de Bills, había cometido algo prohibido. Había dado vida a un hijo mezclando parte de su esencia angelical con la energía vital de una raza guerrera, los Saiyajins. Ese ser había sido ocultado en el planeta Vegeta bajo la identidad de Kakaroto, borrando su linaje verdadero para protegerlo de los demás ángeles que hubieran visto su existencia como una herejía. Con el paso de los años, aquel niño creció sin saberlo, convirtiéndose en el guerrero más inesperado que los dioses jamás imaginaron. Cada batalla que libraba no solo lo hacía más fuerte como Saiyajin, sino que despertaba en su interior la chispa angelical dormida. Las veces que rozó la muerte, no fue solo su sangre Saiyajin la que lo revivió, sino la protección inconsciente de su herencia divina. Mientras Goku entrenaba en la Tierra, Whis lo observaba en silencio, con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que llegaría el día en que los demás ángeles descubrirían la verdad. La primera señal se manifestó cuando Goku alcanzó el Ultra Instinto. Ese estado estaba reservado únicamente a los ángeles, y el hecho de que un mortal pudiera alcanzarlo era una anomalía imposible de ocultar. Rumores comenzaron a circular entre los guardianes de otros universos. Algunos pensaban que Goku había robado un poder prohibido, otros sospechaban que alguien lo había guiado más allá de lo permitido. La verdad era mucho más grande. Cuando Merus, el aprendiz de Ángel, lo entrenó, sintió una conexión extraña con él, como si compartieran una esencia similar. Eso confirmó las sospechas de los altos ángeles. Zenosama, inocente pero curioso, empezó a preguntar por qué Goku era tan especial. El gran sacerdote ocultaba sus sospechas, aunque en su interior ya intuía lo ocurrido. Whis sabía que su tiempo de silencio estaba llegando a su fin. A pesar de ello, no podía evitar sentirse orgulloso. Su hijo había superado límites que ni él mismo esperaba. Un nuevo conflicto comenzó cuando un ángel caído, exiliado hacía milenios, emergió de la oscuridad. Kael, un ser que había desafiado las reglas divinas y buscaba venganza contra el gran sacerdote. Al enterarse de la existencia de Goku, lo vio como la clave perfecta para destruir el equilibrio del multiverso. Si lograba corromper esa esencia angelical mezclada con la Saiyajin, podría crear al guerrero definitivo para desatar el caos. Goku, ignorante de su origen, solo sentía una atracción extraña hacia aquel enemigo. Cada choque con Kael despertaba recuerdos que no eran suyos. Visiones de Whis sosteniéndolo en sus brazos cuando era un bebé, luces celestiales que lo rodeaban y voces angelicales llamándolo por un nombre que jamás había escuchado. En el fondo de su ser, algo pedía despertar. Los demás guerreros Z empezaron a notar cambios en él. Vegeta lo enfrentó en múltiples ocasiones, convencido de que había algo más allá de los Saiyajin. Piccolo, con su sabiduría, percibía un aura divina en Goku que no podía explicarse. Incluso Shenlong, al ser invocado, titubeó al pronunciar su nombre, como si reconociera una autoridad superior. Cuando el enfrentamiento contra Kael alcanzó su punto máximo, la chispa latente se encendió. En medio del combate, el Ultra Instinto de Goku cambió de forma. Sus cabellos brillaron con un resplandor plateado mezclado con destellos azules celestiales, y sus ojos adquirieron la misma intensidad que los de Whis. Fue entonces cuando, sin poder evitarlo, Whis reveló la verdad frente a todos. Goku no era un simple mortal, era su hijo, nacido entre dos mundos que jamás debieron mezclarse. El silencio que siguió fue devastador. Bills miró a Whis con rabia, pues aquello significaba traición. El gran sacerdote apareció, interrumpiendo la batalla, y por primera vez se mostró verdaderamente serio ante Goku. El equilibrio había sido roto. El destino del multiverso entero cambió en ese instante. El silencio tras la revelación era insoportable. Los guerreros Z, confundidos, no sabían si temer o confiar en Goku. Vegeta, con los ojos encendidos de orgullo y enojo, gritó que todo tenía sentido. Solo un ser que no era completamente Saiyajin podía superar tantas veces los límites de su raza. Para él, aceptar que Kakaroto era hijo de un ángel era admitir que nunca lo alcanzaría. Pero al mismo tiempo, esa verdad lo impulsaba a buscar un poder aún mayor. Bills, con un rugido de furia, exigió una explicación a Whis. El ángel, por primera vez en millones de años, mostró inseguridad. Admitió haber mezclado su esencia con la de una raza mortal para crear a Goku, un acto prohibido incluso entre los suyos.
Bills lo miró con decepción y rabia, pues aquello significaba que todo su entrenamiento había estado basado en un engaño. El gran sacerdote avanzó con pasos lentos. Sus ojos se clavaron en Goku, y la presión de su aura fue tan abrumadora que incluso Vegeta cayó de rodillas. El padre de los ángeles explicó que la existencia de Goku ponía en riesgo las reglas que mantenían al multiverso en orden. Si un híbrido de ese tipo seguía creciendo, podría superar a los mismos ángeles y poner en jaque a Zeno-sama. Kael, el ángel caído, sonrió al escuchar eso. Si el gran sacerdote temía el poder de Goku, significaba que aquel guerrero era la clave para destruirlos a todos. Con sus oscuros poderes intentó apoderarse de la chispa angelical en el interior de Goku. Durante la lucha, Goku sintió que algo dentro de él se fragmentaba. Su lado Saiyajin gritaba por pelear, mientras su lado angelical buscaba equilibrio y control. El choque de esas dos naturalezas casi lo destruye desde dentro. Whis intervino, salvando a su hijo, y enfrentó directamente a Kael. Fue entonces cuando el gran sacerdote tomó una decisión. Goku debía ser juzgado. No en el planeta Tierra, no en el universo 7, sino en la sala del juicio celestial, un lugar donde solo los más altos dioses podían decidir el destino de alguien que rompiera las reglas. Arrancado de su mundo, Goku fue llevado a un plano que ni siquiera Bills conocía. Allí se reunieron los ángeles de todos los universos. Cada uno lo observó con una mezcla de curiosidad, miedo y desprecio. Para ellos, Goku era una abominación. Ni mortal, ni dios, ni ángel. Un ser que nunca debió existir. Pero en ese juicio, algo inesperado sucedió. Algunos ángeles comenzaron a dudar. Vieron en Goku algo distinto. No corrupción, sino pureza. A diferencia de ellos, atados por reglas inquebrantables, él tenía la libertad de luchar, de sonreír, de fallar y levantarse. Esa cualidad lo hacía más cercano a lo que los mortales llamaban esperanza. Zeno-sama, con su inocencia, declaró que le gustaba Goku tal y como era, lo cual enfureció al gran sacerdote. Sin embargo, la orden de Zeno no podía ignorarse. Como castigo intermedio, se decidió que Goku debería entrenar en el reino de los ángeles para aprender a controlar su herencia. Si fallaba, sería borrado de la existencia. Ese entrenamiento fue más duro que cualquier batalla previa. Goku tuvo que enfrentar pruebas que lo obligaban a mantener la calma absoluta mientras usaba su poder. Debía dominar el equilibrio entre la furia Saiyajin y la serenidad angelical. A veces caía, a veces se levantaba, pero cada derrota lo hacía más fuerte. Vegeta, viendo esto desde la distancia, juró que él también alcanzaría esa cima. Convenció a Bills de entrenarlo con mayor rigor, asegurando que no permitiría que Kakaroto lo dejara atrás aunque fuera el hijo de un ángel. Piccolo, por su parte, comprendió que la Tierra estaba en riesgo. Si Goku no lograba dominarse, podría perderse para siempre. Kael no se quedó quieto. Desde las sombras reunió a seres que resentían a los dioses y creó un ejército de caídos, guerreros corrompidos con fragmentos de energía angelical oscura. Su objetivo era irrumpir en el reino de los ángeles y robar a Goku para convertirlo en el arma definitiva contra el gran sacerdote. Durante una de las pruebas más duras, Goku se enfrentó a una visión ilusoria creada por los mismos ángeles. Debía pelear contra una versión de sí mismo que había caído en la oscuridad. Esa lucha interna lo llevó al borde de la locura, pero en el último instante recordó a su familia, a sus amigos, y logró contener la furia. Cuando por fin creyó haber encontrado equilibrio, Kael apareció, rompiendo las barreras del reino de los ángeles. La guerra entre lo divino y lo caído comenzó, y en medio de ese caos, el verdadero poder oculto de Goku estaba a punto de despertar. La irrupción de Kael en el reino de los ángeles fue como un temblor en todo el multiverso. Los cielos se oscurecieron, y las esferas de energía corrompida que lanzaba retumbaban como truenos divinos. Los ángeles, sorprendidos por la audacia de aquel caído, formaron un círculo defensivo, pero pronto comprendieron que no era un ataque común. Kael no había venido solo. A su lado se alzaba un ejército de caídos, guerreros arrancados de diferentes universos y corrompidos por su energía oscura. El gran sacerdote ordenó contenerlos, pero el poder de Kael superaba toda expectativa. Con cada golpe, demostraba que había pasado eones acumulando fuerza para vengarse de los suyos. Frente a esa amenaza, Whis dio un paso adelante y por primera vez mostró un poder sin restricciones, protegiendo a Goku de los ataques. Sin embargo, Kael reveló su objetivo verdadero. No era el reino, no eran los demás ángeles, era Goku, el híbrido prohibido. La batalla obligó a Goku a luchar más allá de lo aprendido. Mientras los ángeles se encargaban de los caídos, él enfrentaba directamente a Kael, aunque sentía que no podía igualarlo. Cada choque revelaba más de su naturaleza.
Cuando su furia Saiyajin lo dominaba, sus ataques eran devastadores pero incontrolables. Cuando su parte angelical se imponía, lograba esquivar y leer cada movimiento con serenidad, aunque le faltaba la brutalidad necesaria para vencer. Fue entonces cuando Whis le reveló una verdad aún más profunda. El poder de un híbrido no radicaba en elegir entre sus dos naturalezas, sino en unirlas. Ese equilibrio perfecto era lo que lo diferenciaba de todos. Inspirado por esas palabras, Goku se lanzó de nuevo al combate. Kael, viendo el crecimiento de su rival, desató su forma completa. Sus alas, ennegrecidas y rasgadas, cubrieron el cielo, y su cuerpo emanaba una energía oscura que incluso desgarraba el tejido del espacio. Con esa transformación, comenzó a arrasar incluso a los ángeles más experimentados. El reino temblaba. Durante el clímax de la batalla, Kael logró atrapar a Goku con cadenas de energía oscura que intentaban arrancar su chispa angelical. Goku gritó de dolor, recordando en un instante toda su vida. Su llegada a la Tierra, su crianza con Gohan, sus batallas con Vegeta, Freezer, Cell, Majin Buu y más allá. Cada recuerdo encendía la furia Saiyajin, pero junto a esa furia, también emergía la serenidad de sus entrenamientos con Whis, el amor de su familia y la pureza de su espíritu. En ese instante, algo en su interior se fusionó. Sus cabellos plateados del Ultra Instinto comenzaron a mezclarse con un brillo dorado, formando un resplandor único jamás visto. Sus ojos se volvieron de un azul cristalino con un halo luminoso, y su aura ya no era solo energía, era armonía pura. Nacía así la primera forma de lo que los ángeles llamarían instinto divino. Con este nuevo poder, Goku rompió las cadenas oscuras y enfrentó de nuevo a Kael. Sus movimientos eran imposibles de predecir, una danza perfecta entre la furia Saiyajin y la calma angelical. Cada golpe no solo dañaba a Kael, sino que purificaba su energía oscura. Por primera vez, el ángel caído retrocedió. Los ángeles observaron con asombro. Incluso el gran sacerdote, cuya expresión siempre era fría, mostró una leve sorpresa. Se había materializado lo que todos temían y a la vez admiraban. Un ser que trascendía las reglas. Kael, desesperado, concentró toda su oscuridad en un ataque final capaz de destruir no solo el reino de los ángeles, sino varios universos cercanos. Goku, en su nuevo estado, comprendió que la única forma de detenerlo era absorber parte de esa energía en lugar de solo destruirla. Era un riesgo mortal, pero lo intentó. El choque fue brutal. Goku logró contener la explosión, pero su cuerpo quedó gravemente dañado. El reino tembló, pero sobrevivió. Kael, debilitado, huyó a los confines más oscuros del multiverso, jurando que regresaría. Tras la batalla, el gran sacerdote miró a Goku con seriedad. Reconoció que aquel híbrido era único, pero también peligroso. Su existencia ya no podía ser ignorada ni siquiera por Zeno-sama. Sin embargo, Zeno, riendo con inocencia, declaró que quería que Goku siguiera viviendo, porque lo hacía feliz. El juicio quedaba suspendido, por ahora. Goku, aún herido, fue llevado a descansar. Whis permaneció a su lado, sintiéndose orgulloso, pero también preocupado. Kael no era el verdadero final. Había algo más oscuro detrás de él, algo que ni siquiera los ángeles mencionaban. Y tarde o temprano, ese secreto también saldría a la luz. Mientras Goku se recuperaba, el multiverso vivía una calma tensa. Los ángeles debatían en silencio lo que había sucedido. Por primera vez, un ser nacido fuera de las reglas había enfrentado y repelido a un ángel caído. Algunos veían en él un salvador, otros lo consideraban una amenaza aún peor que Kael. El gran sacerdote, aunque no lo decía abiertamente, comenzó a vigilarlo de cerca, pues temía que aquel poder acabara superando al de los propios Zeno-samas. En la Tierra, los guerreros Z sentían la ausencia de Goku como un vacío. Vegeta entrenaba con obsesión, convencido de que si Kakaroto había alcanzado una nueva cumbre, él no podía quedarse atrás. Bulma lo observaba con preocupación, temiendo que esa rivalidad lo llevara a autodestruirse. Gohan, por su parte, comenzó a investigar en los antiguos textos Kaioshin sobre los ángeles, sospechando que habían secretos ocultos. En medio de esta calma aparente, Kael, escondido en los límites más oscuros del vacío, se encontró con algo que incluso él temía. Una voz antigua lo llamó desde las tinieblas. No era un ángel, ni un dios de la destrucción, sino algo anterior a todos ellos. Una entidad conocida como el vacío primordial, el poder que existía antes del primer multiverso. Esa entidad lo ofreció más poder a cambio de un pacto. Destruir al híbrido, a Goku, y abrir las puertas para que el vacío reclamara todo lo creado. Kael aceptó, y su cuerpo se transformó en algo aún más monstruoso.
Sus alas se multiplicaron, su energía era ahora un abismo infinito y sus ojos se tornaron como agujeros negros. Su presencia comenzó a corroer incluso los bordes del multiverso, provocando que los dioses sintieran miedo. Mientras tanto, Goku despertaba tras semanas de reposo. Whis le explicó que aunque había alcanzado el instinto divino, apenas estaba arañando la superficie de lo que podía ser. El verdadero reto no era dominarlo, sino mantener su humanidad en medio de tanto poder. Goku, con su inocencia habitual, respondió que solo quería ser más fuerte para proteger a sus amigos, pero dentro de él empezaba a nacer una duda. ¿Era realmente un humano, un Saiyajin, o algo que nunca debió existir? Durante su nuevo entrenamiento, fue llevado a una cámara ancestral donde los primeros ángeles habían nacido. Allí, enfrentó pruebas que no eran físicas, sino espirituales. Debía resistir visiones de mundos destruidos por su propio poder, ilusiones donde mataba a sus seres queridos, y tentaciones de usar su fuerza para convertirse en un dios absoluto. Cada vez que vacilaba, su aura se oscurecía, pero recordando su vida en la Tierra lograba mantenerse firme. En paralelo, Vegeta alcanzó un nuevo nivel de poder entrenando con Bills. Al no tener herencia angelical, su fuerza tomó otro rumbo, una evolución del Ultra Ego que lo volvía más destructivo y letal. Sin embargo, esa senda lo hacía perder parte de sí mismo, y Piccolo comenzó a temer que Vegeta cayera en la oscuridad antes que en la luz. Kael, fortalecido por el vacío primordial, atacó un universo completo, borrando planetas enteros sin esfuerzo. El caos fue tal que incluso los Zenosamas se inquietaron. El gran sacerdote entonces reunió a Goku, a Vegeta y a los guerreros más poderosos de todos los universos, ordenando una coalición jamás vista. No era un torneo, sino una guerra santa contra Kael. Al inicio de esta guerra, Goku lideró a los guerreros con su nuevo poder. Sin embargo, al enfrentarse a Kael en su forma abismal, comprendió que algo iba más allá. No era solo un ángel caído, sino un emisario del vacío. Cada ataque de Kael desgarraba no solo el espacio, sino el alma misma de quien lo recibía. Durante una de esas batallas, Goku fue arrastrado dentro de un fragmento del vacío primordial. Allí, en esa nada infinita, escuchó una voz que lo llamaba por un nombre desconocido. Carotiel, su nombre original como hijo de Whis. Esa voz le ofreció un trato. Renunciar a su humanidad y aceptar su herencia angelical por completo, a cambio de poder suficiente para derrotar a Kael. Goku dudó. Pensó en Kiki, en sus hijos, en sus amigos. Si aceptaba, tal vez lo salvaría, pero dejaría de ser él mismo. En medio de su duda, apareció un recuerdo de Whis, quien en silencio había dejado una huella en su mente. Un ángel obedece, pero un hijo elige. Con esa frase, Goku decidió no aceptar el pacto. En lugar de eso, forzó al instinto divino a evolucionar más allá de lo que los ángeles creían posible. Regresó del vacío envuelto en un aura que no era de este mundo. Su cuerpo brillaba con luz celestial y su espíritu emanaba humanidad pura. Era algo nunca antes visto. Un guerrero que desafiaba las reglas de dioses, ángeles y del mismo vacío. Kael lo vio y sonrió con locura. Declaró que esa era la forma que siempre había esperado ver, porque ahora, al destruirlo, abriría la grieta definitiva que daría paso al vacío. La guerra santa contra Kael alcanzaba proporciones inimaginables. Los universos temblaban con cada choque, y ni siquiera los dioses de la destrucción podían contener el avance del ejército de Kairos. Los Kaioshin se refugiaban, incapaces de intervenir ante fuerzas que superaban su entendimiento. Solo Goku, Vegeta y un puñado de guerreros de élite mantenían la línea entre la existencia y la nada. El aura del instinto divino evolucionado de Goku se convirtió en la esperanza del multiverso. Cada movimiento suyo desintegraba la oscuridad que tocaba, y por primera vez Kael retrocedió. Sin embargo, el ángel caído reveló que no era el verdadero enemigo. Su cuerpo comenzó a desmoronarse, y de él emergió un portal. El vacío primordial estaba comenzando a manifestarse. Del abismo surgió una figura colosal, indefinida, hecha de sombras y luz rota. Era imposible describirla, pues cada observador la veía de una forma distinta. Para algunos, era un dragón eterno. Para otros, un titán sin rostro. Para Goku, era un reflejo distorsionado de sí mismo, como si el vacío intentara tentarlo de nuevo. La entidad habló con una voz que resonó en todas las almas a la vez. Había llegado para reclamar lo que siempre le había pertenecido, la chispa angelical de Goku. Los ángeles intentaron contenerlo, pero el vacío los repelió como si fueran insectos. Incluso el gran sacerdote retrocedió, comprendiendo que aquel poder era anterior a ellos mismos. Solo Goku podía enfrentarlo, pero hacerlo significaba arriesgar no solo su vida, sino toda su identidad. Vegeta se interpuso.
Su nueva evolución del Ultra Ego lo hacía brillar con una ferocidad inhumana. Atacó directamente al vacío, dispuesto a probar que un Saiyajin puro podía desafiar a cualquier fuerza. El choque fue brutal. Aunque logró dañarlo por instantes, el vacío absorbió parte de su energía, dejándolo al borde del colapso. Antes de caer, Vegeta miró a Goku con un orgullo silencioso, aceptando que el destino del multiverso dependía de él. Goku se lanzó al combate. Cada golpe contra el vacío resonaba como un trueno que hacía vibrar la realidad misma. El instinto divino parecía insuficiente. Por cada herida que causaba, la entidad se regeneraba. Entonces comprendió que no podía vencerlo destruyéndolo, debía entenderlo. El vacío era lo que quedaba antes de la creación, un estado puro de nada, pero él era la unión de dos mundos imposibles. Destrucción y creación, furia y calma, mortalidad y divinidad. Recordando esas dualidades, Goku forzó su poder a un estado aún más perfecto. Su cuerpo se iluminó con un resplandor que no era ni Saiyajin ni angelical, sino ambos en armonía. Sus cabellos alternaban entre el plateado y el dorado, como si fueran fuego y luz fundidos, y su aura se expandía como un amanecer eterno. Este estado superaba incluso al instinto divino. Era el equilibrio absoluto. Con ese poder, logró contener al vacío y sellar su expansión, obligándolo a replegarse. Sin embargo, al hacerlo, una parte de su propia esencia quedó atrapada en aquel abismo. Goku sintió como una sombra de sí mismo permanecía en el vacío, observándolo, esperando el momento para regresar. Tras la batalla, el multiverso celebró, pero los dioses sabían que no había sido una victoria completa. El vacío seguía existiendo, y Kael, aunque debilitado, había desaparecido sin dejar rastro. Los universos estaban a salvo, pero la amenaza no había terminado. El gran sacerdote convocó a Goku en privado. Le advirtió que su poder estaba creciendo demasiado rápido, y que llegaría un día en que ni siquiera Zenosama podría controlarlo. Si ese momento llegaba, los ángeles tendrían que decidir si verlo como un aliado, o como el mayor enemigo jamás creado. Goku, con su sonrisa inocente, respondió que no buscaba ser un dios ni un ángel, solo alguien que protegiera a los suyos. Sin embargo, en lo profundo de su corazón sentía el peso de esa advertencia. Su destino ya no era solo el de un guerrero de la tierra. Era el de un ser que podía cambiar la balanza entre creación y destrucción. Vegeta, recuperado, juró que encontraría un poder que no dependiera de herencias divinas. Su orgullo Saiyajin no le permitiría ser eclipsado. Y mientras los guerreros regresaban a sus mundos, en las profundidades del vacío, Kael abría los ojos con una sonrisa torcida. Su verdadero plan apenas estaba comenzando. La aparente paz que siguió a la guerra contra el vacío duró poco. Aunque los universos comenzaron a reconstruirse, grietas invisibles aparecían en la realidad misma, como cicatrices de la batalla. Los dioses intentaban ocultarlo, pero los mortales sensibles al ki notaban alteraciones extrañas. Cielos que se oscurecían sin razón, planetas que desaparecían en un instante, ecos de voces que nadie podía explicar. Goku, aunque intentaba vivir con normalidad en la Tierra, sabía que algo no estaba bien. Su entrenamiento con Whis continuaba, pero había un detalle inquietante. En sus sueños aparecía esa sombra que dejó en el vacío, una figura idéntica a él, pero con ojos oscuros y un aura distorsionada. Esa presencia no hablaba, solo lo observaba, como esperando el momento de ocupar su lugar. Vegeta, por su parte, se lanzó a un entrenamiento desesperado. Convenció a Bills de permitirle acceder a la esencia más pura de la destrucción. Si Goku representaba el equilibrio, él se convertiría en el destructor absoluto. Su cuerpo soportaba un dolor insoportable, pero su orgullo lo mantenía firme. Bulma veía con miedo cómo su esposo se alejaba más y más de lo humano. El gran sacerdote reunió a los ángeles en secreto. Reveló que la sombra que Goku había dejado en el vacío no era simplemente un residuo. Era un eco de existencia que podía tomar forma propia. Si ese eco despertaba, nacería un ser con el poder de Goku, pero sin su humanidad. Un ser puro, implacable, y leal únicamente al vacío. Los ángeles llamaron a esa amenaza inminente Karo, el reflejo oscuro de Karotiel, el verdadero nombre de Goku. Mientras tanto, Kael, recuperado, comenzó a moverse en silencio. Su pacto con el vacío lo había cambiado. Ya no buscaba solo venganza, sino crear un mundo donde los caídos fueran los gobernantes. Reunió a los fragmentos más corruptos del multiverso, forjando a sus guerreros con energía abismal. Entre ellos, surgieron versiones distorsionadas de héroes que alguna vez habían caído en batalla. Sombras de Freezer, Cell y hasta un eco oscuro de Jiren, todos reanimados por el vacío. La primera gran señal de la catástrofe llegó cuando Karo despertó.
En un rincón del espacio, la sombra de Goku tomó forma, idéntica a él pero con un aura oscura y ojos brillando en negro. A diferencia de Goku, no sonreía ni dudaba. Era la personificación de un ángel Saiyajin sin emociones humanas. Su poder superaba incluso al equilibrio absoluto, porque no tenía miedo ni contención. Goku sintió el despertar de Karo como un dolor en el corazón. Sin esperar, viajó a enfrentarlo. Cuando se encontraron, fue como ver un espejo roto. Goku vio en Karo lo que podría ser si perdía su humanidad, mientras Karo lo acusaba de debilidad por aferrarse a los mortales. La batalla entre ambos sacudió sistemas estelares enteros. Aunque Goku logró contenerlo por momentos, Karo demostró ser superior. No necesitaba descansar, no tenía dudas ni emociones. Cada golpe suyo era calculado y perfecto. Finalmente, en un choque devastador, Karo lo derrotó y lo dejó al borde de la muerte, declarando que volvería a terminar lo que empezó una vez el vacío estuviera listo para reclamarlo todo. Rescatado por Whis, Goku quedó en reposo nuevamente, frustrado como pocas veces. Sabía que no podía vencer a su reflejo oscuro con fuerza sola. Debía encontrar una respuesta diferente. Vegeta, al enterarse, juró que si Kakaroto no podía derrotar a su sombra, él lo haría. En la Tierra, los guerreros Z comenzaron a ser atacados por los caídos enviados por Kael. Piccolo, Gohan y los demás luchaban desesperadamente, pero comprendieron que cada enemigo caído alimentaba más al vacío. Shenlong fue invocado para pedir respuestas, pero el dragón titubeó. Dijo que el vacío estaba más allá de los dioses dragón, que ni siquiera él podía intervenir en algo tan antiguo. Goku, recuperado, tuvo una visión en su descanso. Una figura envuelta en luz pura que se presentó como el eco de su madre angelical, una parte perdida de la esencia de Whis que había dado origen a su existencia. Ella le reveló que la clave no era superar a Karo en fuerza, sino demostrar que la humanidad que lo hacía diferente era más poderosa que cualquier perfección vacía. Con ese mensaje en el corazón, Goku se levantó dispuesto a enfrentar de nuevo a su reflejo. Pero esta vez, la sombra ya no estaba sola. Kael había unido sus fuerzas con Karo, formando una alianza oscura que amenazaba con abrir el portal definitivo al vacío primordial. La guerra más grande en la historia del multiverso apenas estaba a punto de comenzar. El eco oscuro de Goku, Karo, se alió con Kael en un pacto imposible. La fusión de la astucia del ángel caído con la frialdad absoluta de la sombra creó una fuerza temida incluso por el gran sacerdote. Juntos iniciaron la apertura del umbral del vacío, una grieta gigantesca que amenazaba con devorar universos completos. Cada segundo que la grieta crecía, estrellas y planetas eran absorbidos sin remedio. Los dioses de la destrucción de los 12 universos fueron convocados para actuar al unísono. Sin embargo, sus ataques combinados apenas lograban ralentizar la expansión del umbral. Los Kaioshin, desesperados, propusieron usar las superesferas del dragón, pero el gran sacerdote advirtió que ni siquiera Zalama había previsto algo tan anterior a la creación. La única esperanza seguía siendo Goku. Mientras tanto, en la Tierra, los guerreros Z defendían su mundo de oleadas de caídos enviados por Kael. Gohan liberó todo su potencial místico, Trunks y Goten luchaban hombro con hombro, y Piccolo, sabio y estratega, mantenía la moral alta. Aún así, comprendían que eran simples piezas en un tablero mucho más grande. Cada victoria local apenas significaba un respiro. Goku se preparaba en un lugar prohibido, el núcleo del origen, un plano donde nacieron los primeros ángeles. Solo Whis podía llevarlo allí. En ese lugar, las leyes de la realidad eran distintas. El tiempo fluía como río fragmentado, y Goku enfrentó pruebas que no eran de combate, sino de esencia. Debía enfrentar recuerdos falsos creados por el vacío, tentaciones de abandonar su humanidad, y visiones de lo que sería el multiverso si se convirtiera en un dios absoluto sin emociones. En el punto más crítico de esa prueba, se enfrentó de nuevo a la imagen de Karo. Pero esta vez no en batalla física, sino en un duelo de voluntades. Karo lo acusaba de débil, de depender de vínculos, de perder tiempo protegiendo mortales efímeros. Goku, con calma, respondió que era precisamente esa debilidad lo que lo hacía fuerte. Que pelear para proteger a los demás le daba una fuerza que el vacío nunca podría comprender. En ese instante, la luz en su interior brilló con más intensidad que nunca. El resultado fue la evolución final de su poder. Su aura alcanzó un estado en el que ni siquiera los ángeles pudieron definirlo. Sus cabellos mezclaban plateado, dorado y tonos azules, como un cosmos en movimiento. Sus ojos irradiaban calma, y su ki era tan vasto que no destruía, sino que armonizaba. Whis lo llamó simplemente trascendencia, pues no era una técnica ni una forma, sino el estado pleno de lo que significaba ser hijo de un ángel y un mortal.
Con esta nueva fuerza, Goku emergió del núcleo del origen dispuesto a enfrentar a Kael y a Karo. Vegeta, que también había alcanzado un poder devastador gracias a su inmersión en la esencia de la destrucción, se unió a él. Los dos Saiyajins, ahora más allá de todo lo imaginable, marcharon hacia el umbral del vacío. La batalla que siguió fue el mayor choque del multiverso. Goku contra Karo. Luz contra sombra. Vegeta contra Kael. Orgullo Saiyajin contra venganza angelical. Los cielos se partían, los universos temblaban, y los dioses observaban impotentes. Cada ataque liberaba energía suficiente para crear y destruir galaxias enteras. En un momento decisivo, Karo logró herir gravemente a Goku, hundiendo su puño en su pecho. Pero en lugar de odio, Goku sonrió. Aprovechó el contacto directo para transmitirle su humanidad, sus recuerdos, su calor. Karo, por primera vez, titubeó. Una grieta se abrió en su expresión fría. Veía lo que era tener vínculos, lo que era reír, fallar, levantarse. Esa grieta fue suficiente para que Goku lo abrazara en medio del combate, purificando parte de su esencia. Vegeta, por su lado, desató todo el poder del Ultra Ego evolucionado, sacrificando parte de su vida en un ataque final que atravesó el cuerpo de Kael. El ángel caído, destruido pero sonriendo, declaró que incluso en la derrota había cumplido su misión: abrir el camino definitivo para el vacío. El umbral comenzó a expandirse más rápido, absorbiendo incluso la luz de los dioses. Zeno-sama, aterrado, se preparaba para usar su borrado absoluto, pero el gran sacerdote lo detuvo. Si borraba, el vacío se quedaría con todo. Solo Goku podía sellarlo desde dentro. Con su nuevo estado de trascendencia, Goku se lanzó al corazón del umbral. Antes de entrar, miró a Vegeta, a Whis y a todos los que lo observaban. Les agradeció por haberlo hecho quien era, y sonrió como siempre. Vegeta solo asintió, sabiendo que su rival y amigo estaba a punto de cargar con el destino de todo. Dentro del vacío, Goku enfrentó la oscuridad absoluta. Cada paso parecía borrar su existencia, pero su luz resistía. En el centro encontró al vacío primordial en su forma pura. Un infinito que lo invitaba a unirse y desaparecer en la nada eterna. La decisión estaba frente a él: perderse en el vacío o arriesgarlo todo para sellarlo con su propia vida. Dentro del vacío, Goku avanzaba sintiendo como cada fibra de su ser era arrancada por la nada infinita. Era un lugar sin tiempo ni espacio, donde incluso sus recuerdos comenzaban a desvanecerse. Cada paso era una lucha para recordar quién era: un Saiyajin, un padre, un amigo, y el hijo de un ángel. Esa mezcla de identidades era lo único que impedía que el vacío lo consumiera por completo. El vacío primordial tomó forma frente a él, adoptando infinitas apariencias. Un dios, un demonio, un espejo de Goku mismo, incluso rostros de sus seres queridos. Le ofrecía paz absoluta, el fin de todo sufrimiento, la disolución de la lucha interminable. Pero Goku, con su sonrisa característica, respondió que sin lucha, sin esfuerzo, la vida no tendría sentido. Esa simple convicción iluminó el interior del vacío como nunca antes. Mientras tanto, afuera, los dioses de la destrucción y los ángeles observaban cómo el umbral devoraba mundos enteros. Vegeta, herido y de rodillas, rugía de frustración, impotente ante la situación. El gran sacerdote reveló que el destino de todo dependía únicamente de Goku, y que incluso él no podía intervenir. Whis, sin embargo, cerró los ojos y confió. Sabía que su hijo había superado lo imposible demasiadas veces como para dudar ahora. En el corazón del vacío, la batalla final comenzó. No era un combate de puños o energía, sino de esencia. El vacío intentaba borrar todo lo que hacía a Goku quien era. Sus recuerdos de su infancia en la Tierra, su primera pelea con Vegeta, las sonrisas de Gohan y Goten, el amor de Kitty, la camaradería con Krillin y Piccolo. Uno a uno, esos recuerdos eran atacados y deformados. Pero con cada recuerdo que el vacío intentaba destruir, Goku lo reafirmaba con más fuerza. Recordaba la comida compartida, los entrenamientos, los momentos de paz. Cada imagen brillaba como una estrella en la oscuridad, y esas estrellas comenzaron a unirse, formando una constelación que rodeaba a Goku con una luz incontenible. El estado de trascendencia alcanzó entonces su punto máximo. Su cuerpo brillaba como un universo entero, y su energía ya no era de destrucción ni de creación, sino de equilibrio absoluto. Se convirtió en el puente entre la nada y el todo. El vacío rugió con millones de voces al unísono, pero por primera vez, se sintió amenazado. Goku, con calma, abrió los brazos y se ofreció como sello. No iba a destruir al vacío, porque entendía que era parte del ciclo.
En cambio, decidió contenerlo dentro de sí mismo, convirtiéndose en el guardián eterno de esa oscuridad. Al hacerlo, su cuerpo comenzó a desintegrarse en destellos de luz que se mezclaron con la nada, cerrando lentamente el umbral desde dentro. Afuera, todos observaron cómo la grieta en el cielo se cerraba poco a poco. Los planetas dejaron de ser arrastrados, las estrellas dejaron de apagarse. El multiverso respiraba nuevamente. Vegeta, con lágrimas contenidas, gritó el nombre de Goku, pero no hubo respuesta. Cuando la grieta finalmente desapareció, un silencio abrumador cubrió los 12 universos. No quedaba rastro del vacío, ni de Goku. Whis bajó la cabeza, comprendiendo el sacrificio de su hijo, mientras Bills guardaba silencio por respeto. Zeno-sama lloró desconsolado, incapaz de entender por qué su amigo ya no estaba. Los guerreros Z en la Tierra también lo sintieron. Kiki cayó de rodillas, Gohan abrazó a Videl y Pan, y Goten miró al cielo con rabia y tristeza. Todos sabían que esta vez no habría regreso con las esferas del dragón. El sacrificio de Goku era absoluto. Sin embargo, en ese silencio, algo extraño ocurrió. Una brisa suave recorrió los universos, y todos los que habían conocido a Goku sintieron una chispa de su energía. Era como si aún estuviera allí, observándolos, protegiéndolos. El gran sacerdote lo explicó. Goku no había desaparecido, se había fundido con la misma estructura del multiverso. Ahora existía en todo. En las estrellas, en los vientos, en la vida que renacía. Para muchos, eso significaba el final. Pero para Vegeta, era solo el comienzo. Se juró a sí mismo que encontraría una manera de traerlo de vuelta, aunque tuviera que desafiar a los dioses, a los ángeles y al mismo ciclo del todo y la nada. En el núcleo del origen, una chispa de luz quedó suspendida, vibrando como si esperara el momento adecuado para renacer. El legado de Goku aún no había terminado. Los universos comenzaron lentamente a sanar tras el cierre del vacío, pero la ausencia de Goku se sentía como un peso insoportable. Los dioses de la destrucción retornaron a sus mundos, aunque con un respeto renovado hacia los mortales que habían luchado con ellos. Los ángeles guardaron silencio, incapaces de decidir si lo ocurrido era un milagro o una ruptura irreversible de las leyes divinas. En la Tierra, la vida siguió adelante, pero todos lo hacían con un vacío en el corazón. Gohan tomó el papel de protector del planeta, mientras Vegeta viajaba constantemente, entrenando en busca de respuestas. Whis, más callado que nunca, permanecía junto a Bills, ocultando una verdad que solo él conocía. La chispa que había quedado en el núcleo del origen. Cada noche, esa chispa brillaba más fuerte. Era el remanente de Goku, una semilla de energía que no había sido absorbida por completo. Esa luz latente despertaba ecos en los sueños de sus seres queridos. Pan soñaba con su abuelo sonriéndole, Kiki lo escuchaba llamarla en la brisa, y Vegeta lo veía retándolo en visiones nocturnas. Poco a poco, comprendieron que Goku no había desaparecido del todo. Mientras tanto, en las profundidades del multiverso, nuevas fuerzas comenzaban a moverse. Sin Kael ni el vacío como amenaza, otros seres olvidados vieron la oportunidad de reclamar poder. Entre ellos surgió un misterioso colectivo conocido como los Tejedores del Caos, entidades nacidas de los fragmentos distorsionados del vacío que Goku había sellado dentro de sí. Su propósito era claro: liberar la chispa atrapada y usarla para reclamar el control de toda la creación. Los Tejedores iniciaron su ataque en universos menores, desatando anomalías donde las leyes de la realidad se quebraban. En un mundo, el tiempo corría al revés. En otro, la gravedad invertía los mares en el cielo. Los Kaioshin detectaron esas rupturas y pidieron ayuda, pero ningún dios parecía capaz de detenerlos. Fue entonces cuando Vegeta se ofreció. Movido tanto por orgullo como por lealtad a su rival, Vegeta comenzó a enfrentarse a los Tejedores, pero descubrió que su poder no bastaba. Sus enemigos no eran guerreros comunes, sino fragmentos del propio vacío con consciencia. Sus ataques físicos apenas los contenían. Fue en una de esas batallas donde Vegeta escuchó una voz dentro de su mente. La de Goku. No era una alucinación. Era la chispa en el núcleo del origen comunicándose con él. Goku, debilitado pero consciente, le pidió que no se rindiera, que entrenara no para superar al hijo de Whis, sino para proteger el equilibrio que él había sellado. Esa revelación llenó de furia y determinación a Vegeta, que juró encontrar el modo de rescatarlo. Whis finalmente reveló la verdad a los guerreros Z. Goku no estaba muerto, sino fusionado con el multiverso como un sello viviente. Para traerlo de vuelta, no bastarían las superesferas del dragón. Habría que reabrir el camino al núcleo del origen y estabilizar la chispa sin romper el equilibrio que mantenía al vacío sellado.
Una misión imposible, salvo para aquellos que compartían con él un vínculo inquebrantable. Así comenzó una nueva travesía. Vegeta, Gohan, Goten, Trunks y Pan entrenaron bajo la guía de Whis, aprendiendo no solo técnicas de combate, sino a sincronizar sus energías con la esencia que Goku había dejado en cada uno de ellos. Piccolo, con su sabiduría, se convirtió en el guía espiritual del grupo, recordándoles que no bastaba con fuerza bruta, sino con comprensión. Los tejedores del caos, al percibir este intento de rescate, intensificaron sus ataques. Sabían que si la chispa de Goku despertaba, su existencia llegaría a su fin. Así, enviaron a su campeón. Un ente llamado Nadir, una amalgama de todo lo que el vacío odiaba de la creación. Nadir poseía un poder tan vasto que incluso los dioses lo miraban con recelo. La primera confrontación entre Vegeta y Nadir fue brutal. Aunque el príncipe Saiyajin había alcanzado un nivel cercano a la trascendencia, fue derrotado sin piedad. Solo la intervención de Whis lo salvó. Aún así, Vegeta no se rindió. Juró que no importaban las veces que cayera. Lucharía hasta que Goku regresara. Mientras tanto, dentro del núcleo, la chispa de Goku comenzó a fragmentarse en recuerdos, mostrando visiones a todos los que lo amaban. Era como si se preparara para elegir si volver o permanecer como guardián eterno. El destino del multiverso dependía de esa elección. El tiempo parecía suspenderse mientras la chispa de Goku dentro del núcleo del origen vibraba con fuerza creciente. Cada recuerdo, cada vínculo y cada emoción acumulada durante su vida se fusionaba en un remolino de luz y energía. Los tejedores del caos sentían esa fuerza y comprendieron que si Goku despertaba por completo, su existencia acabaría con ellos. Nadir, su campeón, rugió con furia, decidido a aplastar cualquier esperanza. Vegeta, Gohan, Goten, Trunks y Pan se prepararon para la batalla más importante de sus vidas. Bajo la guía de Whis y Piccolo, sincronizaron sus energías con la chispa de Goku, creando un vínculo que trascendía lo físico. Un lazo espiritual capaz de amplificar la fuerza de la chispa sin dañarla. Cada uno sintió en su corazón que esta misión era más grande que ellos mismos, que ahora dependía del amor, la voluntad y la fe tanto como de la fuerza. Cuando Nadir atacó, la confrontación fue devastadora. Su energía oscura colapsaba la realidad a cada instante, destruyendo asteroides, distorsionando planetas y doblando el tiempo a su voluntad. Sin embargo, los guerreros Z lograron contenerlo momentáneamente, canalizando la energía de la chispa de Goku a través de ellos. Cada golpe que daban no solo era físico, sino un reflejo de la esperanza que Goku había sembrado en sus corazones. Dentro del núcleo, Goku finalmente tomó una decisión. Comprendió que no podía permanecer solo como guardián, porque el multiverso necesitaba su presencia activa para protegerlo de futuras amenazas. Con un último esfuerzo, concentró toda su energía y recuerdos en un solo punto. Su forma comenzó a materializarse, pero esta vez no era la trascendencia completa, sino una versión equilibrada. Humano, Saiyajin y ángel fusionados, lista para volver al plano físico. Una explosión de luz atravesó el espacio, iluminando universos enteros. Los tejedores del caos fueron arrastrados hacia un vórtice de pura energía donde fueron disueltos, incapaces de resistir la manifestación de Goku. Nadir gritó en agonía mientras era absorbido, y su forma se desintegró en un mar de partículas que finalmente dejaron de existir. Cuando la luz se disipó, Goku apareció frente a Vegeta y los demás, sonriendo como siempre. Estaba entero, pero su aura mostraba un brillo distinto. Un equilibrio completo entre fuerza, sabiduría y compasión. Vegeta, sin poder contenerse, corrió hacia él y lo abrazó, sintiendo alivio y orgullo al mismo tiempo. Gohan y Piccolo observaron en silencio, comprendiendo que habían presenciado algo que trascendía cualquier batalla pasada. Whis se acercó y dijo que Goku había logrado algo que ni los ángeles habían creído posible. No solo sobrevivió al vacío y a la chispa corrupta, sino que regresó más fuerte sin perder su humanidad. Bills, con un gesto que ocultaba emoción, admitió que estaba orgulloso, aunque nunca lo diría abiertamente. La Tierra y el multiverso finalmente pudieron respirar en paz. Los guerreros Z regresaron a sus vidas cotidianas, pero la experiencia los había transformado para siempre. Vegeta continuó entrenando, motivado no solo por orgullo, sino por el deseo de estar a la altura de Goku. Gohan, Goten y Trunks dedicaron su vida a aprender más sobre la armonía entre fuerza y espíritu, y Pan comenzó a entrenar con un fervor que anunciaba la próxima generación de héroes. Goku, aunque feliz de estar de regreso, comprendió que su viaje no había terminado. Ahora era un guardián consciente, capaz de intervenir en los conflictos que amenazaran el equilibrio entre creación y destrucción.
Cada vez que miraba al cielo, recordaba la chispa que lo había mantenido vivo y cómo su sacrificio había salvado todo lo que amaba. Los universos siguieron su curso, pero con la certeza de que el hijo de Whis, el híbrido Saiyajin Ángel, estaría allí siempre que el equilibrio necesitara de él. Goku no era solo un guerrero. Era un símbolo de esperanza, fuerza y humanidad. Y así, la leyenda de Goku, hijo de Whis, trascendió más allá del tiempo y el espacio, dejando una marca eterna en todos los mundos que tocó.